enorme diferencia. Claro, México tiene que limpiar su policía y la tiene que volver una institución prestigiosa, y eso es una cosa de muchos años. Y no tengan duda, el tema del secuestro sí es un tema de ineficiencia. Así como es muy difícil acabar con el narcotráfico, con el secuestro sí se puede acabar. Y eso no hay necesidad de violar los derechos humanos ni nada. Es un tema puro de eficiencia policial. Unos cuantos comandos que empiecen a rescatar gente. Además, porque aquí no hay secuestros rurales, es un secuestro aquí en la vida urbana. Usted le desmantela unas cuantas organizaciones y eso se va extinguiendo. Eso sí que es de operaciones de comando, de aprender a rescatar gente en las ciudades y de matar a los secuestradores, que es como se rescata gente en las ciudades. Operaciones de comando, no. Pero lo digo porque es así, no hay otra manera. O es la vida de los policías y la del secuestrado, o la vida de los secuestradores, no hay otra manera. Yo no soy para ni nada, y odio la justicia por mano propia. Pero infortunadamente, en el caso de los secuestros urbanos, hay que hacer lo que se hace en Colombia. La gente denuncia los secuestros allá. Allá a nadie se le ocurre que haya un secuestro y no denunciarlo. Eso no existe en Colombia. No se preocupe. Yo he visto que aquí ni siquiera se atreven a hacerlo. Allá lo hace todo el mundo por principio. No se preocupe, presidente, que el auditorio es bastante de izquierda. Moisés, última pregunta ya como para terminar, y vienen unas preguntas del público para ustedes. Yo te he escuchado la teoría de ciudadanos versus habitantes. ¿Por qué no nos cuentas, por favor, cómo es eso? Y a ver qué somos nosotros. Ese es un tema que para mí es muy importante, y creo que también ya lo mencioné cuando tuve el placer de ser invitado aquí al grupo de consejeros del TEC hace unos años. Es la diferencia entre ser habitante de un país y ser ciudadano de ese país. Ser habitante de ese país, de un país, es simplemente sentirse no protagonista, no tener derechos, no tener muchos deberes, y vivir en ese país y ver las cosas. Ser ciudadano implica tener derechos y implica, por lo tanto, tener deberes. Significa comprometerse, significa meterse a políticos, significa tratar de cambiar las cosas, significa entender que aquí hay una realidad a largo plazo y un compromiso a largo plazo sin el cual el país no puede avanzar. En la medida que haya más, algo muy importante es comunicarle y que la gente sienta esa fuerte sensación de ser ciudadanos y no de ser meros habitantes, observadores pasivos de una realidad con la que no pueden hacer nada. La sensación de darle, esto que está diciendo el presidente Gaviria, de que miren, si se quiere el tema de los secuestros, se sabe cómo se puede hacer. O sea, no es verdad que hay que tener una coexistencia pacífica y con el tema de los secuestros y simplemente pensar que es una realidad con la que no hay nada que hacer. Se puede hacer, otros países lo han hecho y es posible. Esa es la diferencia entre ser pasivo, receptor y habitante de un país y resignarse a vivir como se puede y ser habitante, o ser ciudadano y tomar los deberes y los derechos y el rol que le corresponde a un ciudadano. Y hay un tema, los temas de inseguridad son temas muy latinoamericanos. Nosotros vivimos bajo la idea de que eso es un problema del subdesarrollo. No, las ciudades asiáticas, las ciudades africanas, las grandes urbes asiáticas, las grandes urbes africanas son mucho más seguras que las ciudades latinoamericanas. Usted puede caminar por Cairo, o puede caminar por Mumbai, o puede caminar por Calcuta, o puede caminar donde quieren, por Karachi, o puede caminar por Yakarta, o puede caminar por... Y nadie le dice, cuidado, lo atracan. Nadie le dice, no, eso es un problema de nosotros, los latinoamericanos, que somos muy ineficientes manejando los temas de seguridad, que ya nos fuimos acostumbrando a eso, que nos hemos ido acostumbrando a los atracos, que nos hemos ido acostumbrando a los secuestros, pero eso es un problema de ineficiencia. El nivel de homicidios de América Latina es 3 veces el promedio mundial, llegó a ser 6 veces el promedio mundial. El nivel de homicidios promedio de América Latina ha crecido, dijo Luis Alberto Moreno el otro día, 40 y pico %, pero eso es ineficiencia, no es otra cosa que ineficiencia, incapacidad del Estado, que nadie se quiera hacer cargo de los problemas de la seguridad, que la seguridad no se maneja con profesionalismo, que nuestras cárceles son un desastre y desde las cárceles delinquen,
que hay una tolerancia frente al delito impresionante, que la gente no denuncia. Eso es ineficiencia nuestra, de los latinoamericanos, no pasa en todo el mundo, no es verdad. Tenemos por lo pronto tiempo para una breve pregunta. En función de la pregunta y la respuesta daremos pie tal vez a otra más, pero les suplicamos que sean lo más breves posibles en su planteamiento. Yo tengo una pregunta muy breve para Moisés Naín. En su breve recuento de estados ricos en petrodólares que han sido derrocados, pasó por alto el caso de Irak. ¿Descarta una solución así para Venezuela? Y como veo que viene desenfrenado César Gaviria, le quisiera preguntar si nos daría una valoración de Insulza en la OEA. Yo creo que él prefiere responder la del petróleo y yo respondo la de Insulza. A mí me tocó una idea muy distinta, una OEA muy distinta, y se lo voy a decir por qué. Nosotros nos pudimos meter a Perú y sentar a la oposición, al gobierno a hablar y organizar la oposición, y de alguna manera el gobierno de Perú se cambió y pudo haber una transición supremamente pacífica, y después serví de mediador en Venezuela entre gobierno y oposición, pero allá me fui con el apoyo de Estados Unidos, con el apoyo de México, con el apoyo del presidente Lula de Brasil, con el apoyo de la Unión Europea, y obviamente pude evitar pues que hubiera un derramamiento de sangre o que eso terminara en una guerra civil o en lo que hubiera podido terminar, porque este hemisferio era distinto antes. Sí había una comunidad de valores y principios. Eso se está perdiendo. El secretario de la OEA hoy es un señor solitario, al que no apoya a los Estados Unidos, pero tampoco apoya a Venezuela, pero tampoco apoya a nadie. Es un señor solitario, yo tengo respeto por él tiene temperamento y carácter, pero está solo. Se equivoca, sí. En el tema de Venezuela, en el tema de Honduras se equivocaron dramáticamente. Los países que han debido contribuir desde el principio a resolver el problema de Honduras han debido ser México y Estados Unidos, no Venezuela y Brasil, que son países ajenos, y en el caso de Venezuela era parte del problema y no de la solución, pero lo manejaron así y obviamente el resultado está ahí. Obviamente Chávez tiene mucho más poder, o sea, pensar que alguien se pueda ir y meter allá a Venezuela, pues es supremamente difícil. Pero sí se ha perdido mucho de la capacidad de mediación y de intervención de la OEA, porque ya no hay voluntad política colectiva, porque ya hay tal disparidad que no se ponen de acuerdo en absolutamente nada y todo el mundo jala a su lado. Brasil y algunos países latinoamericanos quieren excluir a Estados Unidos de las decisiones, quieren sacar las decisiones de la OEA y llevarse a los foros suramericanos, y después reclaman que por qué Obama tiene abandonado el continente. Pues claro que lo tiene abandonado, si no lo quieren, si lo quieren excluir de las decisiones, pues obviamente eso es lo que está pasando, que se está sustrayendo porque no lo queremos. ¿Lo queremos o no lo queremos? Yo creo que puede ser un factor muy positivo en Latinoamérica, pero tiene que contar con nuestra bendición y con nuestra buena voluntad. Nos tiene que ayudar a defender la democracia y yo estoy seguro de que él lo quiere hacer. Pero si hay oposición a que haga eso, si Brasil se opone a que Estados Unidos trate de defender y ayudar a defender la democracia en América Latina, pues sencillamente Estados Unidos se va a hacer a un lado, como se hizo en el caso de Honduras la mayor parte del tiempo. Detrás de la pregunta de los países que tenían, países petroleros que tenían un dictador y que fueron sacados, el ejemplo de Irak, la implicación obvia es que a Saddam Hussein lo sacaron a plomo y hubo una intervención militar estadounidense para sacar a Saddam Hussein. La posibilidad de que eso pase en Venezuela yo creo que es cero. A menos que el presidente Chávez continúe desarrollando los intensos vínculos que tiene con Irán y a menos que el presidente Chávez se entusiasme con la posibilidad de tener su propio programa de energía nuclear que tenga el potencial de transformarse en un programa militar nuclear. Eso sería, pero yo creo que el presidente Chávez no va a hacer eso. Y afortunadamente, por lo tanto, creo que yo estaría muy en contra y creo que sería catastrófico que los Estados Unidos decidieran tener una intervención militar en Venezuela. Se meten en una guerra con Colombia.
Lo otro es la guerra con Colombia, que acaba de mencionar el presidente Gaviria. Eso no va a ocurrir tampoco nunca. El presidente Chávez está muy bien informado. En estos momentos, las Fuerzas Armadas de Colombia son quizás las mejor entrenadas y las que más experiencia de combate tienen en América Latina. Son Fuerzas Armadas muy bien equipadas y muy bien entrenadas. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, el presidente Chávez conoce la condición operativa de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Los generales venezolanos funcionan más con whisky de 18 años que con armas. Y el presidente Chávez sabe que una guerra con Colombia conduciría a una derrota, etcétera, lo que no quiere decir que no va a haber todo tipo de actividad militar en la frontera. Esa frontera entre Colombia y Venezuela es una frontera peligrosa, difícil, y ahora que prohibieron el intercambio comercial, es una frontera en la cual hay una explosión de contrabando que viene asociado con todo tipo de movimientos y grupos muy peligrosos, y vamos a ver mucho de eso en el futuro. Tenemos que concluir ahora, dado que nuestro próximo conferenciante tiene el tiempo muy limitado, así que agradecemos la participación del expresidente César Gaviria, Moisés Naín e Isaac Lee.